Y adoramos a Dios. Se acabó la música y se acabaron las alabanzas. Se acabó la música y se acabó el gozo. Un corazón agradecido alaba a Dios con música o sin música. Un corazón agradecido a Dios no hay que mandarlo a alabar a Dios. Cuando usted entiende de dónde Dios lo ha sacado, la alabanza fluye. Cuando ha sido lavado con la sangre del Cordero, la alabanza fluye. Pero cuando somos chipa por fuera y humo por dentro, esto es lo que pasa. Se acabó la alabanza y se apagó el tizón. Y empezamos a humillar al poderoso Dios. Necesitamos ser chipa por fuera, pero ser chipa por dentro. El profeta Jeremías decía, quería callar, pero había una llama dentro de mí que no me permitía callar. Y yo creo que el que verdaderamente ha conocido a Dios, tiene que haber una llama dentro de él, que no lo puede dejar quedarse callado la boca, poderoso Dios. Sino que todo el tiempo tiene que haber una alabanza en su boca. Todo el tiempo tiene que haber una alabanza de adoración en nuestras bocas. La palabra dice que hemos sido creados para la adoración de su nombre. Y si usted entiende lo que es ser creado para la adoración de su nombre, y usted entiende a quién usted está adorando, poderoso Dios, pues no puede quedarse acá. Tiene que estar adorando el tiempo, poderoso Dios. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del problema, necesitamos adorar a Dios. En medio de todas las circunstancias que estemos pasando, necesitamos adorar a Dios. Porque por eso la iglesia de hoy día está como está. Porque se gozan las alabanzas, pero se acabaron las alabanzas y se acabó todo. El gozo lo tiene en medio de las alabanzas. El fuego lo tiene en medio de las alabanzas. Entonces tenemos que preguntarnos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro altar. ¿O es que estamos dándole fuego extraño a Dios? ¿O es que estamos quemando fuego extraño para Dios? Porque un altar que arde, poderoso Dios, un altar que ha sido construido para Dios, tiene que tener fuego todo el tiempo. Tiene que tener sacrificio todo el tiempo, poderoso Dios. No podemos hacer como el pueblo de Israel, que solamente sacrificaba una vez al año. Nosotros estamos en la gracia. Ya no hay un velo, poderoso Dios, que nos impida llegar a la presencia de Dios. Ya no hay un velo que nos impida, poderoso Dios, conectarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino, poderoso Dios, que podemos ir confiadamente delante de Él al trono de su gracia para alabarle, para adorarle, para santificar su nombre. Pero esa alabanza tiene que salir, mire, de aquí, de lo profundo del corazón, de lo más sincero de nuestro ser. Dios le bendiga a todos. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Como dijo el pastor, mi nombre es Juan Irizarry. Venimos de la iglesia de Vida Abundante, Concilio Vida Abundante allá en Seattle. El poderoso Dios. Estamos con el permiso de nuestros pastores. Reciban saludos de la iglesia y de nuestro pastor general, pastor Ordenal Serrano. Reciban saludos de las iglesias en Estados Unidos, México y El Salvador. Poderoso Dios. Es un privilegio estar un año más aquí con ustedes. Estábamos deseosos de estar allí con ustedes. Me acompaña mi esposa, Mana Diana, poderoso Dios. Andábamos también junto con el pastor Jorge en la convención. Andamos trabajando para la obra del Señor. No andamos de vacaciones, sino que andamos trabajando para la obra del Señor. Sí, a veces nos damos nuestras escapaditas por allí durante el día, pero andamos, poderoso Dios, haciendo la obra del Señor. Y le invito a ponerse de pie. Vamos a entrar a la palabra de Dios. No quiero quitarle mucho tiempo. Poderoso Dios. Y vamos al libro de Primera de Corintios. En el capítulo número 10. Corintios capítulo número 10. Y vamos a estar leyendo unos versículos del 1 en adelante. Poderoso Dios. Puede alabar a Dios mientras busca en la Biblia, puede adorar a Dios. Poderoso Dios. Así el mensaje va a bajar mejor.
Si alaba a Dios y le dan duro, no le va a doler tanto. Poderoso Dios. 1 Corintios capítulo 10, cuando todos lo tengan, me lo pueden confirmar con un fuerte amén. La palabra de Dios celebrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era... ¿Y a quién usted y yo servimos? Entonces bebemos de la misma roca. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuchen lo que dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como, ¿para quién? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a quién, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como que, ¿para quién? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero escuche lo que dice el 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cierre sus ojos, ay, ayúdeme a orar. Amado Dios, Padre celestial, Dios de poder, de misericordia, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Dios amado, en esta hora, Dios, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad inmerecedora, Dios mío, que a ti te ha placido, Dios, regalarnos, Dios mío, de estar, Dios mío, en esta punta, Dios mío, Padre, de esta pequeña isla, Señor amado, Padre eterno, Dios mío, gozándonos con tus hermanos, Dios mío, Padre, en esta hora te pedimos, Señor amado, que mientras tu palabra es predicada, Dios mío, Padre eterno, tú rompas cadenas, Dios mío, tú ates, Dios mío, principado, tú ates potestades, jerarquía, gobernantes, Dios mío, Padre eterno, que mientras tu palabra es predicada, Dios mío, seas tú sanando, Dios amado, seas tú libertando, rompiendo cadenas, Dios mío, Padre, habla mi vida, Dios mío, luego habla la vida de tu pueblo, Señor amado, Padre eterno, exhórtanos, Dios mío, corrígenos, Señor amado, amonéstanos, Dios mío, enséñanos, Dios mío, Padre, a vivir, Dios mío, una vida santa para ti, Señor amado, Padre eterno, Dios mío, Padre eterno, Dios mío, trata con cada amigo, Dios mío, que escuche esta palabra a través, Dios mío, de esta bocina, Dios mío, ahí donde se encuentran, Dios mío, Padre eterno, trata con sus vidas, Dios mío, rompe las cadenas, Señor amado, Padre eterno, Dios mío, y recibe la gloria, Padre, recibe la honra y la alabanza, Dios mío, porque solo tú la mereces, Señor amado, en el dulce nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Poderoso Dios, en esta noche vamos a estar hablando bajo el tema: no es suficiente ser creyente. No es suficiente ser creyente. Hay que tener una búsqueda constante con Él. No es suficiente ser creyente. ¿Y qué significa no es suficiente? No es suficiente significa que algo es insuficiente, escaso o deficiente. Es decir, no alcanza la cantidad, la calidad o el nivel necesario para cumplir con un requisito, expectativa o propósito determinado. Eso es ser no suficiente. Pero tristemente, hoy por hoy, nosotros dentro de la iglesia nos hemos conformado con venir a la iglesia, con venir a adorar a Dios, poderoso Dios, 2, 3 días a la semana. Nos hemos conformado, nos hemos metido en un cajón, poderoso Dios, de que el servicio es de 7 a 9 y nada más. Hemos cogido el Espíritu Santo y lo hemos encajonado en una esquina, poderoso Dios.
¿Por qué? Porque a las 9 me tengo que ir para casa. Porque mañana trabajo. Porque los niños tienen clase. Poderoso Dios. Y hemos, poderoso Dios, hecho del culto, del servicio a Dios, una rutina. Nos hemos conformado con una rutina, poderoso Dios. Por eso Pablo le aconseja a los corintios, dice, amonestación contra la idolatría. O sea, Pablo estaba amonestando a los corintios y le dice, acuérdense que sus padres cruzaron el mar, que sus padres vieron la nube, poderoso Dios. Dice, poderoso Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, el pueblo de Israel vio las grandezas de Dios. El pueblo de Israel caminó con Dios. El pueblo de Israel vio todos los milagros que Dios hacía en medio del caminar. Pero el pueblo de Israel, poderoso Dios, se conformó con solamente caminar en el desierto. El pueblo de Israel se conformó, poderoso Dios, solamente con ver lo que Dios hacía. El pueblo de Israel no entendía que la nube que los protegía, poderoso Dios, era la misma presencia de Dios. Era la guía, poderoso Dios, y era la protección divina de Dios. El pueblo de Israel no entendía que aquella nube que le tapaba el sol por el día, aquella nube que los hacía caminar, aquella nube que los detenía en el desierto, era la misma presencia de Dios. Tampoco entendían que aquel fuego, poderoso Dios, que los guardaba en la noche, era la presencia de Dios. Pero dice la palabra que con todo y eso el pueblo de Israel empezó a renegar, empezó, poderoso Dios, a juzgar, empezó a criticar. Y hoy en día, pues, lamentablemente dentro de la iglesia vemos mucho así. Habemos mucho, poderoso Dios, que estamos dentro de la iglesia. La nube de Jehová está dentro de la iglesia. El mover del Espíritu Santo se está dando dentro de la iglesia. El río de Espíritu Santo está corriendo. Pero estamos como el pueblo de Israel. No entendemos lo que está pasando. Estamos como el pueblo de Israel. Vemos la gloria, pero no entendemos qué es. Vemos que el hermanito de momento sale danzando, pero no entiendo por qué. Veo, poderoso Dios, que el poder de Dios está moviéndose dentro de la iglesia, pero yo estoy, poderoso Dios, mirando para lado y lado, tratando de entender qué es lo que está pasando. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos dentro de la gloria, pero no entendemos lo que es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos metido a Dios en nuestros corazones. Porque estamos solamente siendo creyentes. ¿Y qué es un creyente? Un creyente es una persona que profesa una religión. Acepta poderoso Dios, una fe, no importa de lo que sea. Si usted le pregunta al mundo entero, todos son creyentes, pastor. Al católico, al evangelista, al adventista, aún al satánico le dice, yo creo, yo soy creyente. ¿Por qué? Porque cree en algo. Porque cree en algo. Por eso es que no podemos ser creyentes solamente. ¿Por qué? Porque el ser creyente no nos diferencia del mundo. El ser creyente no nos va a hacer diferentes al mundo. Ahora, cuando tenemos una búsqueda con Dios, cuando tenemos, poderoso Dios, una intimidad con Dios, ahí es donde se va a ver el cambio. Ahí es donde el mundo va a entender que este no es solamente un creyente. Este tiene algo más allá que ser un creyente. Este tiene algo dentro que yo no tengo. Por eso que tristemente hoy día mucha gente llega a los lugares y no hay ningún impacto hacia las vidas. Mucha gente llega a los negocios, entra y sale como si nada. Mucha gente, poderoso Dios, tristemente entra entre medio de sus familiares y otro familiar más. ¿Por qué? Porque no hay, poderoso Dios, esa llenura del Espíritu Santo en sus vidas. No hay ese fuego en sus vidas, poderoso Dios. Cuando usted y yo estamos impactados por el poder del Espíritu Santo, cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, donde quiera que nos metamos, nos reconocen.
Donde quiera que nos metamos, poderoso Dios, alguien tiene que decir, ese tiene algo diferente. El hablar de ese es diferente. El caminar de ese es diferente. Porque si usted se va al mundo, hoy día todo el mundo anda con faldas largas. Mire, váyase a Estados Unidos. Usted va a ver gente en las calles, en Chalinao, en Gabanado, predicando por las calles y no son pentecosteses. Eso no nos diferencia del mundo, poderoso Dios. Esto sí necesitamos tenerlo bien ataviado para Dios, porque Dios quiere santidad por dentro y santidad por fuera. Pero esto ya no nos separa del mundo. Antes veían a alguien bien enchalinado, bien engabanado, con su falda allá abajo y decían, ese es Pentecostés, poderoso Dios. Pero ya eso no nos diferencia del mundo. El mundo ya está imitando las cosas de Dios. Pero usted y yo tenemos algo que sí nos diferencia del mundo, que se llama Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Israel tuvo una ventaja, pero tuvo una desventaja. El pueblo de Israel caminaba con Dios, pero no tenía la presencia del Espíritu Santo. Hoy usted y yo tenemos dos ventajas. Caminamos con Dios y caminamos con la presencia del Espíritu Santo. Entonces no tenemos excusa por qué andar torcidos. No tenemos excusa por qué andar deprimidos. No tenemos excusa por qué tal poderoso Dios que hoy me gozo y mañana no. No tengo excusa por qué decir no siento la presencia de Dios. ¿Sabe por qué no la sentimos? Porque no hay una búsqueda. ¿Sabe por qué no cambiamos? Porque no hay una intimidad con Dios. Para usted conocer a su esposa, su esposo tuvo que haber una intimidad, ¿verdad que sí? Usted sentaba cuando eran novios y empezaban a dialogar. No solamente le mandaba un mensajito, mira, yo estoy enamorado de ti, mira, yo te amo, yo te quiero, ¿verdad que no? Llegó el momento que sí, así fue que se conocieron, pero llegó el momento que hubo que haber una intimidad, se sentaban y empezaban a dialogar. Y ahí fue donde empezaron a conocerse los gustitos, ¿no? Que a mí no me gustan las baleadas, que a mí no me gustan los frijoles, que a mí no me gusta aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo que haber una intimidad. ¿Cómo usted quiere conocer a Dios? ¿Cómo usted quiere conocer al Espíritu Santo si no hay una intimidad con Él? Si usted no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, ¿cómo usted quiere que el Espíritu Santo trabaje en su vida? Porque usted eligió a la novia y fue y le dijo, mañana nos casamos y se acabó. Es si quieres o no quieres, pero te casas conmigo. ¿Verdad que no? Hubo un proceso. Y para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, hay un proceso. Esto es 50-50, hermanos. Usted hace su parte, el Espíritu Santo hace su parte. Por eso nosotros, la parte de nosotros es tener la intimidad, la búsqueda con Él. Él se encarga de cambiar nuestras vidas. Él se encarga, poderoso Dios, de transformar nuestras vidas, porque ese es el trabajo que Él vino a hacer para nuestras vidas. ¿Qué es búsqueda? Es un esfuerzo sincero, intencional. O sea, intencional que lo hace usted, no lo hace el Espíritu Santo, lo hace usted. Y diario, por conocerle, amarle en cada aspecto de nuestra vida. Es tener una intimidad con Él, una relación personal y profunda de amor, confianza y comunión, que va más allá de la religión. O sea, que la intimidad con Dios no tiene nada que ver con la religión. La intimidad que usted y yo tengamos que ver no tiene nada que ver con la religión, sino que va más allá. Es una acción personal suya y mía con Dios, poderoso Dios, que es la que va a hacer que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. De ser creyente implica conocer, hablar con Él, orar, leer la Biblia y vivir una vida en obediencia, que es lo menos que le gusta a la gente, a su palabra, buscando su presencia y su paz para transformar ¿qué? Nuestras vidas. Cuando usted y yo tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer es transformar nuestras vidas. Pero cuando seguimos estudiando la palabra, dice que el pueblo de Israel, poderoso Dios, caminó con Jehová, caminó con Dios. El pueblo de Israel vio cuando el mar se abrió. El pueblo de Israel, poderoso Dios, vio cuando venía el ejército de Egipto y vio cuando aquella llama de fuego se entrepuso entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto.
Vio como el mar se cerró, poderoso Dios, y todos los egipcios ahogaron en medio del mar. Pero cuando seguimos leyendo, dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Nosotros comemos todos el mismo alimento espiritual? No me contesten. Hágase la pregunta usted. ¿Todos comemos el mismo alimento espiritual? ¿O solamente nos alimentamos cuando venimos a la iglesia? ¿Comemos nosotros el alimento espiritual que Dios nos dejó? ¿O solamente venimos a la iglesia? Y tristemente muchos vienen a la iglesia y no se lo comen porque no les gusta lo que dijo el pastor. El pastor hoy habló duro, ese no fue para mí, ese fue para el hermanito que no vino. Tristemente. Pero viene uno de las redes sociales y le dice 4 loqueras, ese sí es siervo de Dios. Aunque le haya dicho por la pata que usted cojea, ese sí es siervo de Dios. Pero el pastor todos los días aquí pelándose las pestañas, estudiando, orando para traer el alimento, y muchas veces decimos, no, eso no fue de Dios. Es que el pastor me conoce, claro que la conoce. ¿Qué pastor no conoce su oveja? ¿Qué pastor no conoce su oveja? Lo que pasa es que nos gusta comer de pastores que no conocen las ovejas. De pastores poderosos Dios que no sabemos si son pastores o son lobos. Pero el pastor que nos conoce y nos aconseja para nuestro bien, de ese no queremos comer. De ese no nos gusta. Tenemos que esperar que llegue la convención, pastor, para que vengan de Estados Unidos a hablarnos lo mismo que lo han hablado un año completo. Tenemos que esperar que venga la convención porque de allá Dios manda siervos. ¿Y qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? ¿Acaso el mismo Dios de Egipto que sacó el pueblo de Dios de Israel de Egipto? El mismo Dios que caminó el pueblo de Israel por el desierto. El mismo Dios que abrió las aguas. ¿No es el mismo que está en Estados Unidos? ¿No es el mismo que está aquí? ¿O es que el Dios cambia? ¿O es que a Dios no le gusta esta isla porque está muy caliente? A lo mejor es eso, que a Dios no le gusta esta isla porque está muy caliente. No, es el mismo Dios. Lo que pasa es que lo que cambiamos somos nosotros. Porque queremos que nos hablen lo que nosotros queremos. No nos gusta escuchar palabras de Dios. Pero le voy a decir algo. Nosotros venimos de los Estados Unidos a predicarle, claro que sí. Porque Dios nos ha dado ese privilegio y nos ha permitido. Pero igual que Dios los corrija a ustedes, nos corrija a nosotros. Antes que Dios los corrija a ustedes, nos corrija a nosotros. Es más, le voy a decir más. Esto da doble para nosotros los pastores. Porque Dios nos habla cuando estamos preparando el mensaje, pero también nos habla cuando estamos predicando el mensaje. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo estudio el mensaje, yo estoy estudiando la palabra de Dios, pero cuando me paro aquí, el Espíritu Santo me cambia el mensaje totalmente. Entonces me habla 2 veces. ¿Para qué? Para que entienda que no es con mi fuerza, que no es con mi sabiduría, sino que es con la fuerza de Él y con la sabiduría de Él. Porque muchas veces queremos predicar un bosquejo que nosotros traemos, pero el Espíritu Santo dice, no, papá, no. Yo dejé que tú lo prepararas para que te alimentaras, pero ahora voy yo a hablar. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú entiendas algo, que no es como tú quieras, es como yo quiera. Porque el que hace la obra no soy yo, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos siervos inútiles, nada más. Solamente somos vasos que Dios ha formado para llevar su palabra. Y tenemos que entender, la iglesia, estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos. Dios está trayendo una palabra de alerta. ¿Para qué? Para que el pueblo se prepare. El versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire qué triste. Cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, Dios sacó un pueblo numeroso de Egipto, poderoso Dios. Pero dice que de más de ellos no se agradó Dios. Y todos quedaron postrados en el desierto. Qué triste que la trompeta sonara ahora y de la mitad de nosotros Dios no se agradara.
Qué triste sería que nosotros dentro de la iglesia y Dios nos dijera, es que no estás viviendo como yo quiero que tú vivas. Es que no me está agradando lo que estás haciendo. Es que eres una cosa en la iglesia y otra afuera. Es que en la iglesia eres fuego, pero allá afuera eres cenizas. Poderoso Dios. Es que no entendemos que cuando venimos a Cristo, dice que ya no me gobierno yo, ya no vivo yo, sino que vive Él en mí, ¿verdad que sí? Entonces, la palabra dice también que todo el que compra un esclavo es esclavo de su amo, ¿verdad? Y nosotros le vendimos nuestra alma a Dios. Entonces somos esclavos de Él. Él nos compró con el precio de sangre. Somos de su propiedad, somos esclavos de Él. Tenemos que vivir conforme a su palabra, conforme a Él. Él quiere que nosotros vivamos. El versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. ¿Cuántas veces nosotros salimos de la iglesia y nos vamos a juzgar el predicador? El mensaje que Dios trajo. Y empezamos a dialogar en nuestras casas. Y empezamos a decir, no, es que mira, el predicador dijo esto y yo no estoy de acuerdo con esto. Es que el pastor habló de esto y eso a mí no me convence. Y nos convertimos igual que el pueblo de Israel. Dice que se sentó a comer y a jugar. Teniendo la presencia de Dios, teniendo la visitación de Dios, se sentó a comer y a jugar, poderoso Dios. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento, poderoso Dios, y empezamos a escudriñar la palabra en el Antiguo Testamento, vemos, y dice Éxodo 17, 5 y 6, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y aquí yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés hizo en presencia de los ancianos de Israel. La roca que Moisés golpeó en el desierto representa a Cristo. Poderoso Dios, por eso es que dice que de la misma agua que ellos bebieron, bebemos nosotros, porque la roca es Cristo, poderoso Dios. Cuando no tenían nada que comer, Dios le dio a comer de su mano. Dice la palabra que todas las mañanas venía un rocío sobre la tierra y le enviaba maná, comida que nadie había comido ni sus padres habían comido. Mira qué privilegio tuvo el pueblo de Israel, que comía comida que nadie, poderoso Dios, había probado. Pero llegó el momento que se cansaron aún de la comida que Dios le daba. Llegó el momento, poderoso Dios, que dijeron, no queremos más maná. Y empezaron a acordarse de los ajos y la cebolla que habían dejado en Egipto. ¿Y sabe lo que pasa dentro de la iglesia? Que muchas veces, poderoso Dios, llegamos a adorar a Dios. Llegamos, cantamos, predicamos, adoramos a Dios. Pero cuando llegamos a nuestras casas empezamos a acordarnos de lo que hacíamos en Egipto. Por eso es que la gloria de Dios no se manifiesta dentro de la iglesia como debiera manifestarse. ¿Por qué? Porque a veces vemos muchos aquí sentados pensando qué voy a hacer mañana. ¿A qué hora me voy a ir a pescar? ¿A qué hora voy a salir a trabajar? Entonces estamos con nuestra mente, ¿dónde? En Egipto. Y el mover del Espíritu Santo y nosotros no recibimos. Y Dios quiere llenarnos, pero nosotros no recibimos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, poderoso Dios, no ha cambiado. Pero cuando nuestra mentalidad, iglesia, empiece a cambiar, empezamos a ver la gloria de Dios. Dice que el pueblo de Israel empezó a idolatrar. Empezó la idolatría. Y usted dirá, hermano, yo soy cristiano, yo no idolatro nada. No, es que no necesitamos tener un muñeco así de grande para idolatrar. A veces idolatramos los hijos, idolatramos la esposa, idolatramos el esposo, idolatramos el carro. Hermano, usted me le puede dar poncito a la anciana. No, hermano, es que lo lavé ayer y se me ensucia. Eso es idolatría. Eso es idolatría, aunque usted no lo crea. Hermano, usted le puede dar ahí
un raite al nene en la motora allí, me lo lleva allá abajo. No, porque es que si me caigo, se me va a dañar la motora y se va a golpear el nene. Es idolatría porque no quiere llevarlo. Y cuando empezamos a analizarnos, poderoso Dios, muchas veces hay muchas cosas en nuestras vidas que idolatramos y tenemos que dejarlas. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en nuestras vidas. Dice la palabra, poderoso Dios, que por eso Dios no se agradó de muchos. Y dice que cayeron en el transcurso de tiempo. Mire, el pueblo de Israel no era para que tuviera 40 años vagando por el desierto. Cuando Moisés envió los 12 espías, dice la palabra que tuvieron 40 días espiando la tierra. Llegaron, trajeron frutos enormes, pero hubieron 10 que hablaron negativo, pero hubieron 2 que le creyeron a Dios. Y la Biblia dice que donde hubiere 2 o 3, ahí está Él, ¿verdad que sí? Entonces, con 2 que le crean a Dios, esta ciudad va a ser para Cristo. Con 2 que le crean a Dios, Roatán va a ser para Cristo. Porque a veces habemos 100 dentro de la iglesia, pero hay 90 que no le creen a Dios y solamente 2 o 3 le creen a Dios. Y tenemos que cambiar. Por eso cuando Dios se enojó con el pueblo, le dijo a Moisés, por los días que estuvieron allá, los espías pasarán un año en el desierto. Era para que ese mismo día el pueblo de Israel cruzara el desierto y llegara a la tierra prometida. Si el pueblo de Israel hubiera entendido el poder de quien andaba con ellos, el pueblo de Israel no hubiera pasado 40 años vagando en el desierto. Si usted y yo entendiéramos el poder que hay en quien nosotros hemos creído, no es para que estuviéramos todavía como estamos, andando en depresión, andando con miedo en las casas, andando, poderoso Dios, teniéndole miedo al vecino porque es brujo. No. Estuviéramos llenos del poder de Dios. Ya todos esos brujos que estuvieran por allí hubieran tenido 2 opciones. O se hubieran convertido o se hubieran mudado. Pero a veces nosotros preferimos mudarnos nosotros porque tenemos el brujo al lado de la casa. Tristemente. ¿Por qué? Porque no entendemos el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque no entendemos que el que está con nosotros ya venció al mundo. El que está con nosotros, poderoso Dios, dice que ya Él venció al mundo. Tendréis aflicciones, dice. Tendréis aflicciones en este mundo, pero no se preocupen, ya yo vencí al mundo. Mire, hermano, cuando usted y yo entendemos quién está con nosotros, se puede levantar el brujo, se puede levantar el hechicero, el espiritista, se puede juntar el satánico, todos juntos, rodearle su casa y usted no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo único que hace es intimidar. Pero el enemigo no lo puede tocar si Dios no se lo permite. ¿O acaso el enemigo pudo tocar a Job? ¿Acaso el enemigo pudo ir a donde Job y tocar a Job sin permiso? ¿Verdad que no? Dice la palabra que se coló entre medio de los ángeles. Fue al cielo. Y allá le dieron permiso para que tocara a Job. Y cuando usted y yo estamos llenos del poder de Dios, se puede levantar el infierno completo, pero no nos puede tocar. Nos puede hacer la guerra, pero no nos puede tocar. Nos puede quitar lo económico, pero no nos puede tocar. Nos puede quitarle el trabajo, pero no nos puede tocar. Porque somos sellados con la sangre de Cordero. Y el enemigo no toca nada que sea sellado con la sangre de Cordero. Al menos que Dios no le dé permiso. Pero tenemos que entender, iglesia, tenemos que empezar a recapacitar y tenemos que dejar ya la mentalidad, poderoso Dios, de que el servicio son 2 horas. De que vengo a buscar a Dios 2 horas. Saque cuenta cuántas horas a la semana usted le da a Dios. Saque cuenta. Y saque cuenta cuántas horas Dios le da a usted para que usted pueda trabajar. ¿Acaso recompensamos la salud que Dios nos da a nosotros para que podamos trabajar, para que podamos mantener nuestra familia con 2 horas de servicio? ¿Acaso podemos recompensar la salud que Dios nos da con 2 horas de servicio? Pero ya nos hemos acomodado. Ya mire, hemos hecho la camita dentro de la iglesia y yo voy 2 horas. ¿Y sabe por qué en las campañas
la gente empieza a irse si el mensaje se extiende, porque están acomodados a 2 horas. Llevo 11 meses yéndome 2 horas a la iglesia. Llegó la convención, se dilató 4 horas, me voy temprano, porque yo no estoy acostumbrado a estar dentro de la iglesia 4 horas. O sea, usted le está diciendo al Señor, son 2 horas lo tuyo y nada más, no te toca nada más. Con mis actitudes yo le estoy diciendo al Señor, o me hablas dentro de las 2 horas o se te acabó el tiempo. O me reprendes dentro de las 2 horas o se te acabó el tiempo. Esto es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, tienes 15 minutos para que juegue y a los 15 minutos tienes que estar dentro de la casa. Y si no, pues mira, me quito el cincho y 4 cojazos. Así le decimos nosotros al Señor. Señor, tienes 2 horas. Si en 2 horas no haces nada conmigo, me voy y mañana veremos qué pasa. Ese poderoso Dios, ni mañana llegamos a la iglesia. Mañana aparecen montones de cosas que hacer. Mire, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Usted está sin trabajar toda la semana, pero los días de servicio le dan trabajo. ¿Para qué? Para que no se goce los servicios. Pero decimos una bendición de Dios. Dios me bendijo. Mire cómo Dios me bendijo, pastor. No tenía trabajo y me llamaron para que fuera a trabajar el sábado y el domingo. Y durante la semana no tenía trabajo, pero sábado y domingo una bendición, porque ya no había para comprar frijoles. Y el enemigo sentado ya riéndose. Ignorante, te saqué de dentro de la casa de Dios y no te diste cuenta. Pero no, nuestra humanidad, poderoso Dios, se desespera y no miramos las consecuencias y dejamos lo de Dios a un lado y nos vamos a trabajar. Cuando usted y yo empezamos a entender que el que nos da la vida, el que nos da el alimento, el que nos da el trabajo, se llama Jesús de Nazaret, vamos, poderoso Dios, a entender que el tiempo de Dios no se negocia. El tiempo de Dios no se negocia. El tiempo de Dios no se negocia ni con hijos, ni con esposa, ni con padres, ni con trabajo, con nada. El tiempo de Dios es de Dios. El tiempo de Dios es de Dios. Por eso el pueblo de Israel pasó lo que pasó. ¿Por qué? Porque se sentó a comer y a qué? Y a jugar. Y así hay muchos dentro de la casa de Dios. Los días de servicio ni abren la Biblia, ni oran, ni ayunan. Somos creyentes de martes, de sábado y de domingo. Esos son los días que somos creyentes. El resto de semana, la Biblia cogiendo polvo. No oro. Se me olvida orar. Se me olvida sacar un tiempo para ayunar. Pero quiero tener más fuego que Eliseo. Yo no quiero una doble porción, yo quiero una triple porción, Señor. Y el Señor diciéndote cuando yo quisiera darla. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si no oras, no ayunas. ¿Cómo yo te voy a dar una triple porción? Mira, hermano, para Dios no hay nada imposible. En este tiempo era para que hubieran hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Para que pasara igual que cuando Pedro pasaba, que con la sombra, miren, los endemoniados quedaran libres, los enfermos quedaran sanos. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no vemos los mismos poderosos Dios milagros que Dios hacía? Porque los primeros que estamos fríos dentro de la casa de Dios somos nosotros. Y no se moleste porque dije nosotros. O sea, me incluí. Porque esto corta de aquí para allá. Sí, porque a veces porque predicamos, a veces porque ayunamos, a veces porque oramos, pensamos que ya hemos llegado a la gloria. No, esto es una búsqueda diaria, poderoso Dios. Esto es una búsqueda de día, de mañana, de tarde y de noche. Para que volvamos a ver los milagros que Dios hacía, tenemos que volver nuevamente a la senda antigua. Tenemos que volver, mire, las patitas que tenemos fuera del camino, volver a meter al camino nuevamente. ¿Para qué? Para caminar como Dios quiere que caminemos. Para que Dios se glorifique dentro de las iglesias, tenemos nosotros primero, nosotros los ministros.
Nosotros los que le damos a comer a ustedes somos los primeros que necesitamos llenarnos del fuego de Dios. Somos los primeros que necesitamos, mire, empezar nuevamente en el secreto. Porque el problema es que esta isla es caliente, pero ustedes le tienen aire acondicionado a sus cuartos. Entonces, no, pastor, es que está frío y me embrujo más todavía. Deje el aire acondicionado apagado para que el calor lo moleste y se tenga que levantar a orar. No prende el aire acondicionado para que, aunque sea obligado, se tenga que levantar a orar, a buscar presencia de Dios. El pueblo de Israel caminó con Dios. Dios le dio a beber de la peña. Dios le dio a comer. Y con todo eso, los de 20 años hacia arriba, todos perecieron en el desierto. Todos murieron en el desierto. Porque no entendieron quién era el que los estaba guiando. No entendieron quién era el que le estaba dando de comer, de beber. Y usted y yo hoy en día estamos igual que el pueblo de Israel. Tristemente estamos igual. Ni sea idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire cuántos cayeron en un día. 23,000, poderoso Dios. Dice Números 14, 21 y 23. Man tan cierto como vivo yo, dice, y mi gloria llena la tierra. Todos los que vieron mi gloria, escuche, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no una ni dos, 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me han irritado la verán. Mire qué triste. Dios no dijo de los niños, Dios no dijo de los pequeños que venían naciendo, sino todos los que vieron mi gloria, o sea, los adultos, todos los que vieron mi gloria, como yo los saqué de Egipto, poderoso Dios, los milagros que hice en el desierto, no verán la tierra prometida. Y qué triste que usted y yo, poderoso Dios, toda una vida dentro de la iglesia y no veamos la tierra prometida, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque no queremos enderezar nuestras vidas con Dios, porque queremos seguir viviendo una doble vida dentro de la iglesia. Tristemente, poderoso Dios, cuando empezamos a analizar, mire, son pocos los hermanos que quieren trabajar dentro de la obra de Dios. ¿Y por qué los demás no quieren trabajar, pastor? Porque si todos están comiendo del mismo pan, todos están bebiendo del mismo agua, ¿por qué no quieren trabajar? Porque no quieren dejar a Egipto. No hay que buscarle más ningún motivo. Es porque no quieren dejar a Egipto atrás, poderoso Dios. Seguimos mirando a Egipto, queremos seguir, poderoso Dios. Queremos que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos supla, pero no queremos dejar a Egipto atrás. Y así estaba el pueblo de Israel y así está el pueblo de Dios hoy en día, poderoso Dios. Pero escuche por qué. Aquí viene el peligro. Escuche por qué. Número 11, 4 a 6 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? No dice que el pueblo de Israel se quejó. Dice los extranjeros que se juntaron con ellos. ¿Con quién nos estamos juntando nosotros? Esa es la pregunta. ¿Con quién yo me junto allá afuera? ¿Con quién yo converso allá afuera? Ahora, le voy a decir algo. No es que converse de la palabra de Dios. Hay conversaciones que son necesarias para ganarnos las vidas. Pero hay conversaciones que destruyen nuestras vidas. Hay conversaciones, hay amistades, poderoso Dios, que nos corrompen. No, pastor. Ese está metido en la droga y yo estoy ahí hasta las 3 de la mañana con él porque yo me lo voy a ganar para el evangelio. ¿Quién le dijo a usted? Tarde que temprano termina convenciéndolo y termina usando droga.
No, pastor, yo estoy con esa muchacha allí porque que le estoy preguntando y predicando. Tarde que temprano termina en adulterio, termina en fornicación. El enemigo es astuto. El enemigo sabía que si el pueblo de Israel se iba solo, iba a entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué hizo? Permitió que entrara más gente. Dice poderoso Dios, los que se mezclaron con el pueblo de Israel, o sea, no eran israelitas, no eran israelitas, se mezclaron en medio del pueblo y fueron los que empezaron a contaminar el pueblo de Dios. Y es lo que pasa hoy día, la gente se mezcla y empiezan, poderoso Dios, a escuchar cosas que no tienen que escuchar. Y hoy día usted no necesita mezclarse con nadie por allá. Tristemente, tiene el internet. Hoy día nadie daña a nadie. Hoy día el internet está dañando a la gente. Las redes sociales son las que están dañando al cristiano. Porque viene un loco por allá y dice, no hay que diezmar. El diezmo del pastor para que el pastor se ponga así de gordito y tenga un buen carro, una buena moto, una buena casa. Y ya usted dice, pero no diezmo más. Ya no diezmo más. Ya no ofrendo más. Que el pastor se vaya a trabajar. Pero le tengo una nueva. El pastor no necesita ni de su diezmo ni de su ofrenda. La Biblia dice que el que trabaja del altar, coma del altar, ¿verdad? Pero si usted no quiere darle de comer al pastor, al pueblo de Israel nadie le dio de comer. Al pueblo de Israel le dio de comer Dios. Y si usted no quiere que el pastor coma de lo que usted ofrenda, usted diezma y deja de diezmar. Mire, aquel que lo llamó le va a seguir supliendo. Aquel que lo llamó le va a seguir dando su alimento. Al revés, lo va a ver más gordito y más colorado. Porque no va a ser cualquier alimento, va a ser directamente de la mano de Dios. Por eso es que nosotros no predicamos por ofrenda. Nosotros no necesitamos que nos paguen los pasajes. Nosotros no lo necesitamos. Si Dios nos bendice bien, porque tampoco rechazamos las bendiciones de Dios. Dios nos ha bendecido en esta humilde isla. Mire, nuestra hermana Neri nos ha cedido por 2 años corridos su casa. Una bendición para Dios. Pero Dios la bendice por ella bendecirnos a nosotros. Pero nosotros predicamos la palabra porque Dios nos mandó a predicarla. No porque el pastor Ale me llamó, hermano, ¿cuánto me va a cobrar por quedarse una semana más para que vaya a predicar a la iglesia? No, 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 no. El que me llamó a mí me dijo unas palabras bien claras. Me dijo, camina. En el caminar yo te voy a suplir. No me dijo, pide, cuando tengas vas y predica. No, me dijo, camina. En el camino yo te voy a suplir. Llevo ya para 5 años fuera de mi trabajo. Y en el caminar, Dios ha suplido todo lo que necesitamos. En el caminar, Dios pone todo lo que necesitamos. Porque cuando lo hacemos con un corazón humilde y cuando lo hacemos con un corazón sincero para Dios, Dios se encarga de todo. ¿Acaso Dios no nos dice, encárgate de lo mío que yo me encargaré de lo tuyo? Lo que pasa es que nosotros queremos ver la bendición primero para luego salir. Mientras las almas se pierden, nosotros estamos esperando que venga la bendición. Mientras las almas se pierden, nosotros estamos cómodos dentro de la casa. No queremos salir a evangelizar. ¿Por qué? Porque estamos pensando en esto. En Estados Unidos dicen que el tiempo es oro. Por eso es que usted ve, poderoso Dios, que las iglesias, tristemente, dentro de Estados Unidos, la mayoría de la gente están pendientes al dinero. Es trabajo, 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 trabajo. Mire, cuando nos congregábamos en Shelton, yo era líder de Ujieres y me llamó un Ujier media hora antes del servicio y me dijo, hermano, no puedo ir porque llevo 2 semanas sin trabajar y me cayó una bendición. Me llamaron para que hiciera unos patios. Cortaban zacate para que hiciera unos patios y fue Dios que abrió esa puerta. Y yo le dije, hermano, no hay problema, yo lo cubro. Cuando llegó el otro día de servicio, le dije, mira, hermano, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Todo lo que le robe el tiempo a Dios, no diga usted que es bendición de Dios. Usted tiene que entender que Dios no le va a dar un trabajo a las 7 de la noche cuando es hora de servicio.
Dios no le va a decir a usted, poderoso Dios, espera en tu casa que te van a traer una dispensa a las 7 de la noche porque es hora de servicio. Son altimañas del enemigo para que usted se pierda el servicio, poderoso Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios va a suplir algo, Dios lo suple en tiempo que no tenga que ver con el servicio a Dios. Que no nos quite el tiempo a Dios. ¿O es que usted piensa que tras que le regala 2 horas a Dios, Dios también se las va a quitar? Si somos hechos para la alabanza de su gloria. Entonces van a pasar las 24 horas y no vamos a adorar a Dios. Tenga cuidado con lo que está mirando en internet. Tenga cuidado con esos predicadores que usted está mirando. Predicadores sin pastores. Predicadores que no se someten a nadie. Predicadores, poderoso Dios, que usted entra a cualquier hora del día y están allí. Usted piensa que una persona que está en vivo, cada vez que usted entra, ¿le da tiempo de orar? ¿Le da tiempo de ayunar? Usted entra a los 7 días y los 7 días está transmitiendo. No es que está predicando la palabra. Es que ese es su trabajo, la forma de ganar dinero. Mientras más likes, mientras más vistas tenga, más le paga el YouTube. Por eso lo ha hecho su fuente de trabajo. Pero nosotros los cristianos no hemos entendido eso y nos pasamos metidos dándole like, poderoso Dios, dándole me gusta. ¿Para qué? Para que Él siga engañando a la gente y siga haciéndose rico. Pero entonces nos quita el tiempo de nosotros adorar a Dios y lo hacemos millonario ahí. Entonces nosotros nos quedamos pobres espirituales y pobres terrenales, porque muchos también le mandan sus ofrenditas. Ese tremendo siervo de Dios, para que no se caiga el ministerio, vamos a mandarle 500 quetzales, 500 lempiras. Pero no tenía para comer, pero le mandó las 500 lempiras a aquel allá que está así, mire. Porque solamente pone más que la cara nada más para que no le vean el cuerpo que está así de gordo. Pero así vive el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por falta de ayuno, por falta de oración, por falta de lectura de la palabra. ¿Usted quiere saber todo lo que le pasó al pueblo de Israel? Váyase, lea la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Dios, poderoso Dios, vive una vida, poderoso Dios, a medias. ¿Por qué? Porque no estudia palabra. Porque no se sienta, no saca tiempo a escudriñar la palabra. Nos conformamos, poderoso Dios, con lo que nos predican, con lo que escuchamos. Pero cuando empezamos nosotros a analizar y a estudiar la palabra, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son a veces como nos las pintan. Muchas veces, poderoso Dios, nos pinta las cosas color de rosa y no son color de rosa. Son más negras que la noche. Yo tengo una hermana allá en la iglesia donde estamos pastoreando por la gracia de Dios. Ella se sienta en la segunda silla y cada vez que empieza el mensaje, ya usted ve que ella saca la libreta y el lápiz. No hay uno que predique que ella no saque una libreta y un lápiz. ¿Y quién me dice eso a mí? Que ella escudriña los espíritus. ¿Por qué? Porque ella no se conforma con lo que le prediquen, sino que llega a su casa a estudiar a ver si es verdad lo que el pastor o el evangelista o el misionero predicó. Pero hoy día ni lápiz, ni libreta más, ni Biblia llevamos a la iglesia. Hoy día nuestra Biblia es el teléfono, la tableta. Hemos cambiado, hemos modificado, poderoso Dios, la manera de vivir, la manera del creyente vivir la hemos modificado y por eso, poderoso Dios, estamos como estamos, pero queremos ver gloria. Queremos que Dios descienda, que Dios se mueva dentro del pueblo. Queremos, poderoso Dios, que Dios cambie la nación. Queremos que Dios transforme nuestras familias. Pero tenemos que decirle al Señor, cámbiame a mí primero. Transfórmame a mí primero. Trata conmigo primero. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer ese canal, para que tú puedas seguir cambiando mi familia. ¿Cuántos de nosotros le predicamos a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros le hablamos a nuestros familiares? No, pastor, es que mi familia brega con la brujería y yo no me meto en ese campo. ¿Pero por qué no me meto en ese campo? Porque no estoy preparado espiritualmente.
No es porque no pueda, porque la Biblia dice que nos dio poder y autoridad para hollar serpientes, para echar fuera demonios. Entonces, si nos dio poder y autoridad, quiere decir que podemos pararnos a hablar con el brujo y el brujo tiene que retroceder. Podemos hablar con el satánico y el satánico tiene que retroceder, pero siempre y cuando estemos llenos del poder de Dios. Si anda en una vida media, no lo haga porque va a terminar loco. No lo haga, no lo enfrente porque va a terminar loco. Solo la misericordia de Dios. Por eso es que la iglesia hoy por hoy tiene que llenarse, tiene que haber un cambio dentro de la iglesia. Mire, las alabanzas son bonitas. En las alabanzas glorificamos a Dios. Pero qué lindo que este grupo que está aquí tuviera el martes en oración aquí de rodillas. Que todo este grupo que está aquí el martes estuviera aquí 2 horas tirado de rodillas, clamando, derramando lágrimas frente a la presencia de Dios. Pero nos gozamos. Y un brinquito para Jehová. Y un gritito para Jehová. Pero ahí se quedó todo. Ahí se acabó todo. ¿Dónde está la intimidad con Dios? Si Dios hacía milagros con el hermano Jorge Raki, hermano Gigi Ávila, era porque era un hombre de oración. 12, 13 horas de oración diarias. Pero cuando se paraba no necesitaba ponerle la mano a nadie. Él no necesitaba ir y ponerte la mano para reprender a un demonio. No. El poder de Dios que había en aquel vaso era tan fuerte, poderoso Dios, que el diablo no podía resistir. Que podía llegaron unas cuantas veces a matarlo en la campaña. Y el que llegó a matarlo tuvo que venir a entregar la escopeta y convertirse. ¿Por qué? Porque el poder de Dios le revelaba todo lo que pasaba. Pero un hombre metido con Dios. Pero queremos hacer los mismos milagros que hacía Gille, pero no queremos pagar el mismo precio que pagaba Gille. Señor, yo quiero predicar como aquel pastor, como aquel evangelista, pero no queremos pagar precio. No queremos humillarnos delante de Dios. Y vamos a terminar como el pueblo de Israel. Vamos a terminar, poderoso Dios, quedándonos en el desierto. ¿Por qué? Porque no queremos pagar precio, iglesia. Es tiempo que empecemos a soltar todo lo que nos está amarrando. Es tiempo que empecemos a analizarnos. Mire, llegue a su casa. Párese en la sala de su casa. Y dígale, Señor, muéstrame qué hay aquí dentro que está impidiendo que tu presencia no fluya en mi hogar. Que tu presencia no fluya en mi vida. Que yo estoy idolatrando dentro de mi casa. Que no está permitiendo que el fluir de tu Espíritu Santo arrope mi familia, arrope mi casa, arrope mi vida. A veces somos, poderoso Dios, como el zacate. El zacate, poderoso Dios, empieza a crecer. Pero llega el momento que la raíz se voltea y sale hacia arriba. Y cuando llega hacia arriba, el sol la quema. Ya no coge alimento, ya no coge agua y empieza a secarse. Entonces hay que pasarle una máquina para cortar el zacate, hacerle grietas, para cortar todas esas raíces. ¿Para qué? Para que el agua vuelva nuevamente a penetrar y se pueda volver nuevamente verde. Y nosotros estamos dentro de la iglesia y estamos iguales. El fluir del Espíritu Santo, el río del Espíritu Santo moviéndose, pero nosotros no podemos coger agua. Ni la chapeadora, pastor. Hay muchos que ni pasándole la chapeadora. Y mire, el mover del Espíritu Santo ahí moviéndose. Y nosotros, mire, cuando se acabará el servicio, cuando ese músico dejará de tocar, ya me tiene loco con la batería. Esa hermanita, yo no sé para qué Dios le dio tanta garganta, tanta 1 hora y media, ya me tiene loco. Porque estamos que nos recibimos. Necesitamos que el Espíritu Santo empiece, mire que, a cortar, a podar, empiece que, a quitar, pero está en usted y está en mí.
Acuérdese que Dios es un caballero. Dios no va a hacer nada en su vida si usted no se lo permite. Dios le puede hablar 100 veces, pero si usted no deje que Dios trabaje en su vida, Dios no va a trabajar en su vida. Necesitamos abrirle el corazón. Necesitamos abrirle nuestra vida a Dios para que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, para que Dios empiece, mire, que a podar, a cortar todo eso, a sacar todas esas raíces que no sirven para que podamos que nuevamente volver a crecer. El lunes hablábamos con unos hermanitos, yo les decía que tenemos que ser como el mangle. Yo no sé si ustedes se han fijado, ustedes que viven aquí en la isla, si se han fijado cómo es el mangle. El mangle no tiene una sola raíz. El mangle echa sus raíces principales, pero cada rama busca su propio alimento. Cada rama tira sus raíces, y no una ni dos, sino que se llena completo de raíces, poderoso Dios. Por eso es que viene la tormenta y no lo arranca. Por eso es que la marea, por más fuerte que le dé, no lo arranca. Por eso es que nunca pierde el color, pastor. Por eso es que siempre usted lo mira del mismo color. ¿Por qué? Porque Él se encarga de alimentarse, de tener buen alimento. Así tenemos que ser nosotros los cristianos. Tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual y necesitamos echar raíces, no para arriba, sino raíces profundizadas en la presencia de Dios. Raíces profundizadas en la roca. Aprendamos a ser como la palma. La palma echa la raíz principal hasta que encuentre una roca. Allá la envuelve. Viene tormenta, tempestades. La palma no se arranca. Hoy día viene una pruebita a nuestras vidas y ya estamos de cabeza en el mundo. Estamos artificiales. Cristianos artificiales. Cristianos que no tenemos raíces. ¿Sabe por qué muchos no salen a evangelizar? Porque no conocen Biblia. No estudian Biblia. ¿Y qué le voy a decir a las vidas? Y más si se da con un testigo de no Jehová, que se conoce en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, los que le conviene, los versículos que le conviene. Y usted le dice un versículo y él le dice 3. Y si se sabe 5 versículos, pues ya se le acabaron. Y él sigue diciéndole versículos. Mejor no salgo. Mejor no le predico. ¿A eso nos llamó Dios? ¿O Dios nos llamó y nos dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio? Es nuestro deber salir y hablarle a las vidas, pero es nuestro deber profundizar en la palabra, es nuestro deber profundizar en la presencia de Dios. Ahora, muchos tienen este lema, la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Pero de qué Dios la va a llenar si tú no sabes nada? Mira, el ser humano es una computadora. Tenemos la memoria y tenemos el disco duro, donde guardamos todo lo que ya no necesitamos. Y cuando usted empieza a hablar con una persona y usted está bien lleno de la palabra de Dios y usted ha escudriñado mucha palabra y usted sabe bastante Biblia, y no es que la sepa, sino que mire, la busque en la presencia de Dios, porque de nada me vale saberla y que no esté dirigida ni enviada por el Espíritu Santo. Es que son dos cosas que tienen que ir de la mano. Escudriñar la palabra, pero buscar presencia de Dios. Usted empieza a hablar con una vida. Y mire, la computadora se prende y empieza a buscar versículos bíblicos allá en el disco duro, donde están guardados, que usted ni se acuerda que están esos versículos. Y empieza a estar y hablarle, a sacar versículos. Y luego llega a su casa y dice, ¿y de dónde saqué yo tantos versículos? Si ya ni me acordaba de ellos, pastor. Pero eso pasa cuando escudriñamos y buscamos la presencia de Dios. No es que yo voy a decir, Señor, yo voy a abrir mi boca aquí y tú llénala y habla. No. Eso sucede cuando buscamos la presencia de Dios. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros, es que no vamos a hablar lo que nosotros queremos. Lo que nos quiere decir es que yo no voy a hablar, voy a abrir mi boca y voy a decir 4 loqueras que yo quiero decir, sino que yo voy a abrir mi boca y Él es el que me va a dar la palabra que yo le voy a llevar a las vidas, porque la palabra mía no convence, pero la palabra que viene de parte de Dios convence y transforma las vidas. Por eso, iglesia, necesitamos empezar a meternos al río de su espíritu. Y muchos que les gustan cantar ese himno. Queremos meternos al río de tu espíritu. Muchos que nos gusta cantar alabanzas a Dios, pero no entendemos lo que le cantamos a Dios.
A veces cantamos porque escuchamos que cantan. Cantamos porque las aprendimos, pero no entendemos lo que dice la letra. No entendemos. Cantamos, heme aquí, envíame a mí. Usted sabe lo que usted le está diciendo, ¿verdad? Usted sabe en el lío que se está metiendo, ¿verdad? Usted sabe en el lío que se está metiendo cuando usted le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. Usted le está diciendo al Señor, aquí yo estoy, a tu servicio, para lo que tú quieras, a donde tú quieras. Porque le estoy diciendo, heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí. Y cuando Dios le dice, pues vas a salir a predicar y te voy a llevar, señora, ya no, yo conozco ese sitio, eso es malo, no. ¿Cuántos tienen ministerios apagados? ¿Cuántos tienen ministerios enterrados? ¿Cuántos tienen ministerios que, miren, le han metido 7 candados? Porque un día le dijeron a Dios, heme aquí. Pero cuando Dios los llamó, no le gustó para donde Dios los llamó. Porque Dios le dijo, te voy a usar, pero te voy a enviar, no, Señor. Muchos queremos ser predicadores de púlpito. Eso lo queremos hoy día. Queremos ser predicadores de púlpito. Pero no me envíes, Señor, a donde hay pobreza. No me envíe a donde tenga que dormir en el piso. No me envíe a donde no haya nada que comer. O lo que hay una comida al día. No, Señor. Hoy día yo quiero hoteles de 5 estrellas. Un buen carro y un buen altar. Ahí yo voy, Señor. Ahí yo voy a predicar. Pero esa no es la persona que Dios busca. ¿Usted quiere altar? ¿Usted quiere predicar aquí? Empiece en las calles. No hay mejor altar que empezar a predicar en las calles. No hay mejor púlpito que empezar a predicar en las calles. Pero preferimos enterrar el talento o no empezar de abajo. Para llegar aquí hay que ser procesado. Muchas veces tenemos que, mire, empezar limpiando los toiles de la iglesia, barriendo la iglesia, recogiendo los hermanitos de la iglesia, llegando a casa a las 12, a la 1 de la mañana, repartiendo los hermanitos de la iglesia. Ahí es donde se empieza el carácter. Dios empieza a formar su carácter. Dios empieza a formar el líder. El líder no nace, se hace. Pero muchos piensan que nacieron siendo líderes. Yo trabajé en Pensilvania para una compañía. Quería una posición de supervisor porque era bien paga. Me costó 7 años llegar a donde quería. En medio de esos 7 años, 5 veces el dueño me iba a despedir por estar bregando donde no tenía que bregar. Pero yo quería la posición. Yo quería la posición. ¿Por qué? Porque solamente llegaba, prendía la compañía y no tenía que hacer nada más. Solamente velar que los empleados trabajaran y nada más. Una posición muy buena. Pero me costó 7 años para llegar allí. Llegué a la posición, pero Dios dijo, la posición te va a sacar completamente. Y de ahí, mire, al estado de Washington. Me sacrifiqué 7 años para llegar a la posición, pero Dios sabía que la posición me iba a quitar el ministerio. Dios sabía que la posición me iba a hacer enterrar lo que Él me había dado. Entonces, si usted quiere una posición y lleva 5 años, pregúntale a Dios por qué Dios no le ha permitido que usted tome esa posición. Yo lo experimenté. Después que yo llegué, yo dije, aquí estoy hecho. Buen dinero, no me ensucio, solamente estoy pendiente a los empleados, abro compañía cuando me toque y cuando me toque cerrar, cierro y se acabó todo el asunto. Pero no me duró ni 6 meses y Dios me dijo, ¿qué vas? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón.
Y tristemente hay muchos ministerios enterrados porque estamos buscando lo material. Estamos buscando, poderoso Dios, tener buenas casas, buenos carros, buenos trabajos, y estamos descuidando lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero va a llegar un día que nos van a llamar a la cuenta. Y qué triste que nos digan como le dijeron a aquel, que le quitaron el talento y lo metieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque no supo trabajar el talento. Querido hermano, si Dios te ha puesto un talento en tus manos, échalo a trabajar. Dios se va a encargar del resto. Si hasta ahora no te has hecho millonario, ya no te vas a hacer millonario. No. Yo he entendido que si Dios ha permitido que hasta ahora yo viva como vivo, sostenido por su mano, Dios mañana no me va a dar 20 millones para que yo sea millonario. Porque Dios sabe que los 20 millones me van a sacar del camino del Señor. Entonces ya no busco riquezas, sino busco la presencia de Dios. Porque mientras yo busco la presencia de Dios y me encargo de lo que Dios ha puesto en mi mano, Dios se encarga de suplir lo que yo necesito. Y por eso es que a veces Dios nos suple para el diario. No, Señor, pero ¿por qué no me suple para un mes? Porque te quedas en tu casa y no vas a la iglesia. Mira, hermano, a veces no entendemos que la prueba, el problema y la enfermedad es la que nos mantienen de rodillas delante de Dios. Señor, pero ¿por qué no me sanas? Si te sano, te vas al mundo. Si te sano, te vas al mundo. Te pierdes. Entonces, exactamente. Te mantengo con el aguijón porque el aguijón te mantiene de rodillas postrado delante de mí. Y tenemos, poderoso Dios, que entender que los tiempos se están acabando. Ya todo está cumplido. Solo falta, mire, que suene la trompeta y seamos levantados. Pero si no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, no se vista que no va. No, ni se peine que no salga en la foto, exactamente. Quien nos va a entregar a nosotros va a ser el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo contristado, si no tenemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo nos van a entregar? ¿Cómo nos vamos a levantar? Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que seamos revestidos de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que aquel día podamos ser levantados, para que aquel día, poderoso Dios, podamos llegar al trono de la gracia. Porque aquí abajo no nos espera nada bueno. Cuando la iglesia sea levantada, aquí abajo no nos espera nada bueno. No, que yo me dejo cortar la cabeza. Así es bien fácil. Así es bien fácil. Pero tristemente no te van a cortar la cabeza de un cantazo. Usted sabe lo que es que le cojan su niña y empiecen a sacarle uñita por uñita, a cortarle dedito por dedito y niegas a Dios. Y usted ve a su niña gritando y le cortan el otro dedito, niegas a Dios. Sí, por el dolor de madre y de padre, negamos a Dios. Van a ser pocos los que no van a negar a Dios. Por eso es que no se confíe en que aquel día va a tener una oportunidad. No, la oportunidad es ahora, poderoso Dios. La oportunidad Dios se la está dando ahora. Que no está pasando nada. Ahora que Dios le está dando la oportunidad, que no está pasando nada. Que quizás porque duermen 5 en una cama, eso no es nada. Quizás porque van 7 y 8 en la motora, eso no es nada. Pero tenemos, poderoso Dios, el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos, poderoso Dios, que nos llena de su presencia. Entonces, pueblo de Dios, necesitamos buscar de Dios. El versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme. O sea, si usted está firme, la palabra nos dice, mira que no caigas. ¿Y qué necesitamos hacer? Humillarnos cada día. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Entonces, si estoy firme, tengo que mirar, no caerme de la gracia de Dios. Y para no caerme de la gracia de Dios, lo único que necesito hacer es humillarme, buscar intimidad con Dios, tener una búsqueda más con el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no es solamente danzar y hablar lengua.
Mucha gente piensa que el Espíritu Santo solamente danzar y hablar lengua. La Biblia a mí me dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo si el Espíritu Santo chequea hasta lo profundo de Dios, escudriña hasta lo profundo de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Quiere decir que no solamente es hablar lenguas. Si Dios es el que me mantiene a mí de pie, pero el Espíritu Santo lo escudriña a él, imagínense cuán poderoso es el Espíritu Santo. Y si usted y yo nos metemos a buscar la presencia del Espíritu Santo, imagínense cuán poderoso fuera la iglesia de hoy en día, llena del poder del Espíritu Santo. Imagínense qué no haría la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, pastor. Pero no buscamos la presencia ni la llenura del Espíritu Santo. Es que se me levanta el enemigo. Si me meto con Dios, se me levanta el vecino. Si me meto con Dios, se me levanta el enemigo, varón. Se levanta el diablo, se me levanta el infierno. Y yo no quiero pelear contra las potestades. Mejor sentadito en una silla, me gozo el culto por 2 horas y me voy para casa. Ya soy salvo. Ya soy salvo. Ya me convertí, soy salvo. Pero ¿quién te garantiza que sentado en esa silla no te quede? ¿Quién te garantiza que por estar sentado en esa silla y no hacer nada para Dios? Acuérdense que esto es por fe. Esto es por fe. Pero dice que la fe sin obra es muerta. Pero dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea que esto va de la mano. Esto no es solamente convertirme, aceptar al Señor y sentarme en una silla. Tengo que tener fe de que soy salvo, pero tengo que tener obras. Tengo que tener obras, o sea, yo tengo la fe de que yo soy salvo, pero tengo que hacer obras de arrepentimiento. Entonces tengo que ir a hablarle. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Pero mire, venimos a la iglesia y después entre 4 hermanos tienen que empujarnos para salir por la puerta, de tanto que comimos espiritualmente, que ya no podemos salir por la puerta. Pero no quiero darle a nadie de lo que yo sé. Usted sabe cuál es el problema de muchos, que Dios los capacita, Dios los levanta, pero ellos no levantan a nadie para que no le quite el puesto donde está. Porque como Dios me capacitó a mí, como Dios me dio el don de poder preparar estudios, de poder dar estudios, yo solamente doy el estudio. Hermano, ¿usted me puede dar una copia? Lo preparé yo y es mío. No, lo preparé yo y es mío. Siéntate y prepara tu estudio. En vez de decirle, hermanito, cuando tú quieras nos sentamos y te enseño cómo preparar un estudio. Claro que sí, te puedo dar una copia y te puedo enseñar cómo preparar un estudio, cómo hacer para que Dios te guíe y preparar un estudio. ¿O es que usted piensa vivir toda la vida para enseñar a la gente? ¿O es que usted piensa que usted va a ser eterno? Pero tristemente, tarde que temprano, se queda solo y Dios levanta a otro. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios levanta a quien Él quiere. Dios capacita a quien Él quiere. Pero tristemente dentro de la iglesia estamos así. Nos gusta comer espiritualmente y comer y escuchar. Pero no nos gusta dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y si alguien no hubiera dado por gracia lo que por gracia recibió, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Porque para que usted y yo estuviéramos aquí, alguien tuvo que dar de gracia lo que de gracia recibió. Tuvo que decir, Señor, ya me he alimentado, ya estoy capacitado, ahora lo que tú me diste, lo voy a dar para adelante. Lo voy a compartir con alguien. Lo voy a llevar a una vida. Pero a veces vemos, poderoso Dios, cómo la juventud se pierde, cómo el enemigo les está arrastrando a las drogas, cómo el enemigo les está arrastrando a la prostitución, al lesbianismo, y nosotros viéndolo, pero no le hablamos, no lo aconsejamos. Es que la juventud es rebelde, pastor. ¿Y usted y yo no éramos rebeldes? ¿Usted y yo no éramos rebeldes? Es que rebelde no solamente una persona, poderoso Dios, que no quiere escucharlo.
Rebelde es todo aquel que no se acerca a Dios. Todo el que no se acerca a Dios es rebelde. ¿Por qué? Porque no quiere conocer de Dios, no quiere saber de Dios. Usted y yo éramos rebeldes, pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Dios tuvo en su plena misericordia, mire, de tanta gente que hay en Roatán, de tanta gente que hay en Puerto Rico. Dios puso su mirada en usted y en mí. Sí, de tanta familia que tenemos. Somos 5 en casa. Y de los 5 a Dios le plació poner su mirada en mí. Soy el único que he podido viajar a diferentes países a predicar. De los 5 Dios le plació. Entonces mírese ahí donde usted está y diga, en mi casa somos 10 y a Dios le plació tenerme aquí. Aunque los demás le sirvan a Dios le plació escogerlo a usted también. Entonces demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Iglesia, es tiempo de que salgamos a las calles. Salgamos de la comodidad. Salgamos, poderoso Dios, de la burbuja donde nos hemos metido y ya no queremos predicar la palabra. No es que yo soy músico. Pastor, yo soy el músico, yo tengo que estar en la iglesia. No. Si el músico no evangeliza, que el músico no toque. Si el músico no sale a predicar, que el músico no cante. Porque aquí no hay títulos. En la convención nos dijeron, en el estudio, que hay un solo título. Siervo inútil. Dice que después que hizo todo, lo llamó y le dijo siervo inútil. ¿Pero por qué siervo inútil? Yo tengo mis 2 manos, mis 2 piernas, para que no nos llevemos la gloria, ni usted ni yo. Para que entendamos que la gloria es de Él. Pero necesitamos, iglesia, levantarnos. Necesitamos salir a las calles. Necesitamos que no nos pase como el pueblo de Israel. Que no empecemos a murmurar, que no empecemos, poderoso Dios, a criticar. Porque es poderoso Dios. Mire, para usted salir a predicar a la calle, usted no necesita que el pastor vaya. Es más, le voy a decir más. Si nos vamos a la vida, no le voy a hablar Biblia, le voy a hablar la vida real. ¿Quiénes son las que paren? Las ovejas. El pastor que las pastorea no es el que pare. Es la oveja que se reproduce y sigue pariendo, ¿verdad? Entonces usted no tiene que esperar que su pastor salga a la calle. Si el pastor no va, yo no voy. No. El pastor tiene otras tareas que hacer. El pastor tiene otros asuntos que atender. Y a veces tiene que dejarlos a una esquina para ir a predicar la palabra a la calle porque las ovejas no quieren salir. Porque las ovejas no quieren parir. Porque las ovejas no quieren reproducirse, pero quieren que la iglesia se expanda hasta allá, hasta la costa y haya 1000 personas. ¿Pero cómo? Que el pastor haga todo. Que el pastor esté de lunes a domingo predicando en las calles. Que el pastor se vaya hasta las 9, 10, 11 de la noche a predicar. Y nosotros en nuestro confort con una tacita de café, una tacita de té, tirados para atrás viendo televisión o metidos en el teléfono. Mientras el pastor se está pelando las pestañas, predicando. Pero vemos una sombra a la 1 de la mañana y jalamos por el teléfono. Pastor, un demonio en mi casa. Necesito que venga a orar por mí. Y el pastor se monta en su motora, media hora, 40 minutos y llega a su casa a orar por usted. Pero al otro día, como ya el demonio no está y usted no sale a evangelizar, más ni llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque no damos por gracia lo que por gracia recibimos. Pongámonos de pie. Iglesia, estamos en los últimos tiempos. No estamos para estar jugando al cristianismo. No estamos para estar jugando al creyente. De creyentes está llena la tierra. De creyentes está lleno el mundo. Necesitamos marcar huellas de diferencia. Necesitamos marcar huellas, poderoso Dios, que sean diferentes a las que marca el mundo. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Pero tristemente muchos salimos y no alumbramos a nadie. Seguimos siendo tinieblas en medio de las tinieblas.
¿Por qué? Porque la luz de Cristo no alumbra nuestras vidas. Pero necesitamos que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas y podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Y cuando usted y yo empecemos a hacer luz en medio de las tinieblas, vamos a ver cómo la situación en nuestros hogares va a cambiar. Vamos a ver cómo nuestros familiares van a empezar a cambiar y van a venir a los caminos del Señor. Yo creo que ninguno de ustedes que está aquí quiere que sus familiares se pierdan, ¿verdad? Yo creo que ninguno quiere que sus familiares estén en una vida eterna, en un sufrimiento donde dice que el gusano no muere y el fuego no se apaga. Yo creo que ninguno queremos eso para nuestros familiares. Pero para poder evitar eso tenemos que ser nosotros luz en medio de esas tinieblas. Tenemos que empezar a alumbrar a ese mundo que se pierde. Tenemos que empezar a alumbrar, poderoso Dios, a esa juventud que el enemigo está arrastrando. El enemigo está cautivando sus mentes a través de tantas cosas. Es cuando usted y yo empecemos y entendamos que todos tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Es que Dios va a empezar a trabajar. Si hay algún amigo que no conoce al Señor, les quiero hacer el llamado. Hoy es el día de que entregue su vida al Señor. Y si no, ahí donde usted se encuentra, levante sus manos al cielo. Usted se conoce, yo no lo conozco, usted se conoce. Empiece a hablar con el Señor y diga al Señor: yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Ya no quiero seguir apagado. Yo no quiero terminar igual que el pueblo de Israel. Yo no quiero terminar como el pueblo de Israel, que todos cayeron en el desierto. Yo quiero ser, Señor. Yo quiero ser tus pies en la tierra, tu boca en la tierra, tus manos en la tierra.